Ya me avisan, voy a compartir mi pantalla, aunque estoy compartiendo, ¿no? Estoy compartiendo, ¿no? Sí, doctor. Listo. Listo, vamos a empezar con el tema de recién nacido prematuro. Ya la vez pasada vimos recién nacido a término, ahora vamos a ver algunas peculiaridades que tienen los recién nacidos prematuros. Bueno, la pregunta sería, ¿no? ¿La prematurez es definida por la edad gestacional, por el peso o por ambos? ¿No? Antes lo relacionaban con el peso, ¿ya? Dice que por historia, ¿no? La edad que estás menos de 2,5 kilos, decían que era prematuro, ¿no? Pero eso no tenía sentido porque había otros que eran a término y pesaban menos, ¿no? Que ahora son llamados pequeños para gestacional, PEG. O los que habían tenido retardo de crecimiento intrauterino. Entonces, la prematurez ahora se define más que todo por la edad gestacional. ¿Ya? Y abajo coloqué, por ejemplo, dice, en el 2021 en Estados Unidos el 10% fueron pretérmino, ¿no? El 2018, o sea, no, perdón, en el 2021 en Estados Unidos el 10% de los nacimientos fueron pretérmino. Y en el 2018, 26,53 de los nacimientos fueron prematuros, ¿no? Un aumento significativo del 26% en el 2017. O sea, los recién nacidos prematuros, incluso los pretérmino tardíos, que tienen el tamaño recién nacido de término completo, presentan mayor mortalidad en comparación con los de término debido a su nacimiento prematuro. No, últimamente están aumentando los casos de prematuros, lo que no se veía antes, ¿no? Y la sobrevida también ha incrementado, ¿no? Por los cuidados de neonatología, ¿no? Que últimamente están en avance. También nos dice en esta parte de que, un ratito, hola, estoy en clases. No, 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 estoy en clases. Después hablamos. Ya, y cuando hay algunos, incluso hay algunos prematuros, digamos, de 36 semanas, ¿no? Ya cerca a términos que son grandes, ¿no? Con buen peso. A pesar que tienen buen peso, a veces tienen algún problema, ¿no? Sobre todo respiratorio. Entonces, al final son prematuros, ¿no? El peso no tiene nada que ver en esto, ¿ya? La clasificación, ¿cómo hacemos una clasificación para decir este es prematuro? No, podemos utilizar el capurro, ¿no? Que ya les expliqué anteriormente, el capurro A, que tiene 5 ítems. Y si, digamos, tenemos alguna duda o está en límite, no está en 36, 35, estamos en dudas, entonces debemos utilizar el VALAR. ¿Por qué? Porque el VALAR tiene 12 parámetros, 6 somáticos y 6 neurológicos, pero tenemos que hacerlo 12 a 24 horas después de que haya nacido, ¿no? Y teniendo más parámetros vamos a tener más posibilidad digamos, de llegar a un diagnóstico más exacto de la edad gestacional, ¿no? Ahora, el VALAR, ¿no? Katia, tenemos el VALAR, tiene sus 6 parámetros somáticos que están aquí a la derecha, ¿no? Nos indican el pie, la nudo, superficie plantar, la mama. Es más o menos igual que el capurro, ¿no? Ojos, oídos, genitales. En acá van a ver 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Pero uno utilizan indistintamente, no puede ser genitales masculinos y para el femenino. Entonces le dan un debido puntaje que está acá en la parte superior, ¿no? Yo le corto esto para que entre, ¿no? En la pantalla. Igual, en la parte neurológica tenemos que la postura, de acuerdo a cómo lo observamos, la ventana cuadrada, este es de la manito, el retroceso del brazo, ¿no? El ángulo popliteo, hasta dónde puede, cómo queda la rodillita si nosotros le levantamos. Hay una técnica especial, ¿no? Que a nosotros nos enseña en forma práctica, pero ustedes para que lo conozcan, ¿no? Básicamente. Sino de la bufanda, talón oreja, sacamos el puntaje de todos estos ítems
Y en la parte derecha vamos a obtener un puntaje y de acuerdo a eso vamos a decir cuántas semanas tiene, ¿no? Ese recién nacido, ¿ya? Entonces, la definición, ¿no? ¿Qué es un prematuro? Es un recién nacido menor de 37 semanas, menor de 259 días de gestación. Ya se asocia con un riesgo considerable, ¿no? De morbilidad y mortalidad, particularmente entre los recién nacidos extremadamente prematuros, es decir, los que tienen menor de 28 semanas. Aquí podemos observar, ¿no? La clasificación por edad gestacional. Un término es mayor o igual de 37 semanas, ¿no? Prematuro tardío va desde las 34 y menores de 37 semanas. El prematuro moderado está entre las 32 y menor de 34 semanas. Muy prematuro, menor de 32 semanas y extremadamente prematuro, menos de 28 semanas. ¿Ya? Ahora, para que más o menos ustedes vean que un prematuro de 28 semanas, que es muy prematuro, tiene un promedio de peso de 1 kilo, ¿no? 1000 gramos, ¿ya? Esto es en percentil no más o menos 50, es un aproximado. Si nos dicen tiene 32 semanas, 1 kilo 800, ¿no? 34 semanas estamos sobre los 2 kilos, ¿no? Promedio. Es para tener una idea. Nosotros más o menos ya calculamos, ¿no? Cuando queda gestación tiene 28. Bueno, tiene 1 kilo, ¿no? Si es de 26 semanas, por ejemplo, 800 gramos, ¿no? Extremadamente prematuro, ¿no? Ahora, ¿cuál es la etiología de la prematuridad, no? Puede ser que sea porque lo hacemos selectivo, o sea, utilizamos, digamos, en este caso la cesárea, tenemos que adelantarlo y por lo tanto se es un prematuro electivo, o puede ser porque fue un parto pretérmino espontáneo, o sea, porque se desencadenó el trabajo de parto, ¿no? En caso de electivo, por ejemplo, el American College of Obstetrician and Gynecology recomienda, ¿no? El parto pretérmino tardío, o sea, más nos recomienda, ¿no? Que hacer una cesárea en este caso, en pretérminos tardíos, o sea, que tienen entre 34 a 36, 6 séptimos, ¿en qué condiciones? En embarazos múltiples, ¿no? Con complicaciones, ¿no? Ahí recomiendan. Cuando hay preeclampsia, ¿no? A veces hay preeclampsia severa, que la mamá corre el riesgo, entonces ya recomiendan hacer a esa edad tardía, ¿no? O cuando hay una placenta previa, placenta ácreta y rotura de membranas previa al trabajo de parto, ¿no? Cuando ella recomienda, ¿no? Se podría hacer una cesárea en este tiempo, ¿no? Serían prematuros tardíos. Ahora, recomienda también el parto tan pronto como a las 32 semanas en casos seleccionados que involucran embarazo múltiple, ¿no? Trillizos, cuatrillizos con complicaciones, por ejemplo. O parto cuasi selectivo antes de las 32 semanas, se evalúa caso por caso para tratar complicaciones graves en la madre y el feto. Ahora, espontáneamente se puede dar, ¿no? ¿Y a qué cosas se puede deber esto, no? Por ejemplo, cuando hay procesos infecciosos, ¿no? Infección intramniótica, ¿no? Lo que, si tenemos una infección intramniótica, se va a desencadenar el parto, ¿no? Y va a ser prematuro. Enfermedad infecciosa en el embarazo, desprendimiento de placenta, ¿no? ¿Y por qué? En muchos casos, los factores de riesgo, ¿cuáles son, no? Por ejemplo, antecedentes obstétricos. Podemos tener partos prematuros previos. Si la mamá tuvo antes prematuros, pueden nacer también prematuro, no hay otra posibilidad. O embarazos múltiples previos. O múltiples abortos terapéuticos previos o abortos espontáneos. Factores relacionados con el embarazo actual, ¿no? Por ejemplo, los que se hacen fertilización in vitro, ¿no? La mayoría es un factor de riesgo, ¿no? Para que nazca prematuro. Pocos controles prenatales, mala nutrición de la mamá, tabaquismo, la edad materna también, ¿no? Menor de 16, mayor de 35. Las infecciones no tratadas, como vaginosis, infecciones intramnióticas, ¿no? Antes denominada corionitis, ¿no? Ya no se dice corionitis, sino infección intramniótica, ¿no? Embarazos múltiples, ¿no? Como mellizos, trillizos, si hay alguna insuficiencia cervical, ¿no? Antes denominada incompetencia cervical. En preeclampsia, desprendimiento prematuro de placenta,
y ciertos defectos congénitos, ¿no? Por ejemplo, fetos con problemas cardíacos, ¿no? Que tienen alta probabilidad de nacer prematuramente. Ahora, el embarazo múltiple es un factor de riesgo, ¿no? Importante. El 59% de gemelos y, y más del 98% de los múltiples de orden superior, ¿no? Más de dos, nacen en forma prematura, ¿ya? Muchos de estos recién nacidos son muy prematuros, ¿no? El 10,7% de los gemelos y 37% de trillizos y mayor de 80% de los múltiplos de mayor orden nacen antes de las 32 semanas, ¿no? Esas son cuestiones estadísticas. Y también tiene que ver los factores socioeconómicos, ¿no? Por ejemplo, el bajo estado socioeconómico, las madres con menos educación formal, y no está claro, ¿no? El riesgo que estos factores socioeconómicos producen independientemente de su efecto sobre los otros factores de riesgo. Nuestra nutrición, por ejemplo, puede ser estado de nutrición, acceso a las atenciones de salud, también puede estar relacionado, ¿no? Aquí vemos también, por ejemplo, la activación prematura del eje hipotálamo pituitario suprarrenal fetal en respuesta al estrés materno y o fetal. ¿A qué se refiere el estrés? Por ejemplo, un proceso infeccioso, puede ser desencadenar un estrés y por lo tanto un parto prematuro. Una respuesta inflamatoria, una infección exagerada o microbioma del tracto genital alterado. Una hemorragia residual, ¿no? Un desprendimiento de placenta que ya vimos y distensión uterina patológica. Aquí también saqué un cuadrito, todo es de Love to Date. Por ejemplo, el trabajo de parto prematuro espontáneo se da entre 30 a 50%. Es el más frecuente, ¿no? Seguido del RPM, que es entre 40%, gestaciones múltiples 30%, la preeclampsia 12%, sangrados 9%, restricción de crecimiento fetal 4% y otros 9%. El más frecuente y se lleva casi a la mitad es el trabajo de parto prematuro espontáneo. A nivel mundial hay una incidencia del 10% que nacen prematuros, ¿no? O sea, de 100 bebés, 10 van a ser prematuros. En Europa es el 5%, ¿no? Y en África es más, ¿no? 18%. Ahora, 15 millones de niños dice que nacen prematuros cada año, ¿ya? A nivel mundial estoy hablando, ¿no? 85% se produjo entre las 32 y 36 semanas de edad gestacional, ¿ya? El 10% entre las 28 y las 32, ¿no? Y menos de 28 es el 5%. Acá vemos en un cuadrito ya, ¿no? Los factores de riesgo para que nazcan prematuros. Eso lo leen, no vamos a repetir. Ahora vamos a los factores de riesgo de mortalidad, ¿no? Se supone y obviamente cuanto más prematuro va a haber mayor mortalidad, ¿no? Por ejemplo, el grado de prematuridad, ¿no? Menor de 28 semanas, entre 25 y 50% para los bebés, ¿no? Y menor o igual a 25 semanas, perdón, para los menores de 28 semanas es el 25%, ¿no? Y 50% en los de menores de 25 semanas. En cuanto al sexo, tiene mayor mortalidad el sexo masculino que el femenino. En la raza, mueren más los bebés prematuros negros en comparación con otros grupos raciales. Cuanto a las anomalías congénitas, también tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, los prematuros que nacen con trisomía 21, el 33% fallecen. Los que nacen con trisomía 18, prematuros, mueren no, 89%, ¿no? Y trisomía 13, 92%, ¿no? Y además de su propia entidad, estos 18 y 13 tienen una alta mortalidad ya de por sí, ¿no? Ahora, en cuanto a los que tienen restricción del crecimiento intrauterino, es mayor en prematuros, o sea, van a tener esto mayor mortalidad, ¿no? Aparte que son prematuros y todavía tienen restricción de crecimiento intrauterino, entonces ellos tienen mayor mortalidad. Bueno, el nivel de atención neonatal también, ¿no? Vamos a ver el siguiente cuadro de qué se trata esto, ¿no? Por ejemplo, acá es un cuadro donde hay un límite, ¿no? de supervivencia en los lactantes de 22 a 25 semanas. A veces nos preguntan a nosotros, ¿no? Nos dicen, mira, tenemos una gestación de 23 o 24 semanas,
¿Cuál es la posibilidad de supervivencia? Nos preguntan, ¿no? Datos del Perú no he conseguido, pero sí aquí hay un cuadro donde nos muestra, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, de 22 semanas sobreviven 11%, 23, 49%, 24 semanas 70% y 25 semanas 79%. Y van a encontrar ustedes el porcentaje que está en paréntesis. Pero lo importante saber es de que esto es desde la semana 22 a 25, el nivel de supervivencia es variable. Ya más de 25 semanas ya es otra cosa, ¿no? Es un poco mejor el pronóstico, pero este es el nivel, por ejemplo, es Estados Unidos, acá tenemos Alemania, que es Europa, varía, ¿no? Por ejemplo, en Europa 22 semanas 57%, 23 62, no 25 90%, o sea, tienen alta posibilidad de supervivencia, ¿no? De supervivencia, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las causas maternas? ¿No? Obviamente, la primera puede ser insuficiencia respiratoria, ¿no? Especialmente en recién nacidos extremadamente prematuros. Infecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque están mucho tiempo en unidades de cuidados intensivos neonatales, están invadidos por todos lados, se le ponen catéteres, están intubados en ventilación, a cada rato se les punza, se les toma muestras de sangre, ¿no? Y adquieren infecciones, pues, ¿no? Las anomalías congénitas también, hemorragia intraventricular, que vamos a hablar al final, y enterocolitis necrotizante, ¿no? Que son complicaciones mediatas, ¿no? Ahora, en cuanto a los controles que tenemos que hacer, digamos, en forma diaria a los prematuros, no es como en el niño, ¿no? En el recién nacido normal le hacen un control de signos vitales cada 8 horas, cada 12 horas. En este caso, a los recién nacidos prematuros, el control de funciones vitales es más seguido, ¿no? Cada 4 horas, cada 2 horas, incluso cada hora, ¿no? Los que son extremadamente prematuros. Las enfermeras en las unidades de cuidados intensivos tienen hojas, ¿no? De hora a hora, ¿no? Para controlar su temperatura, frecuencia cardíaca, saturación, frecuencia respiratoria. El peso de los prematuros sí es en forma diaria, no igual que los recién nacidos a término prácticamente. La longitud y el peso, el perímetro cefálico, eso se realiza en forma semanal, ¿no? Que generalmente ya todo lo tenemos establecido los días sábados, ¿no? Tenemos que medirlos y medir su perímetro cefálico. Y para eso utilizamos las tablas de Fenton, que hay para sexo masculino y para sexo femenino, donde aquí vemos la edad gestacional, aquí vemos el peso, ¿no? El perímetro cefálico y también podemos corroborar la talla y vamos viendo cómo va yendo el crecimiento, ¿no? El desarrollo, el crecimiento de esos parámetros en los prematuros. En cuanto a la alimentación, vamos a hablar de los prematuros, ¿no? Por ejemplo, la leche materna exclusiva es de inicio, ¿no? De acuerdo también a la edad gestacional y al peso. No, de inicio vamos a dar obviamente calostro y posteriormente ya va cambiando a leche de transición, ¿no? De los 5 a los 14 días y más de 14 días la leche madura. Se les da la lechecita con vasito, con jeringa o por sonda orogástrica, ¿ya? A las 34 semanas de edad gestacional corregida, no ya se le da en forma directa. ¿Por qué? Porque ya iba a haber una coordinación de la succión con la deglución. No, antes de las 34 semanas, probablemente vamos a utilizar una sondita orogástrica, le vamos a echar con jeringuita a la boca solamente para que degluta, porque no hay esa coordinación, pues, ¿no? Succión, deglución todavía, ¿no? Claro que succiona, claro que deglute, ¿no? Pero no está coordinado, entonces se puede aspirar. Por lo tanto, es un riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los prematuros que nacen, que tienen menos de 34 semanas, vasito con jeringuito por una sonda orogástrica se les alimenta. Ahora, obviamente que ese volumen va a ser muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, aquí al costado son tablas esta es una tabla de un protocolo de la maternidad, donde nos orientan, por ejemplo, aquí ven menos de 1 kilo, ¿no? El primer día le vamos a dar 10 mililitros por kilo por día de lechecita, y eso cada 6 horas.
Y esto pues ¿cuánto? La sexta parte o séptima parte de su volumen total, ¿no? Porque normalmente el primer día debemos darle por lo menos 80 mililitros por kilo por día, ¿no? Entonces, el resto, ¿en qué le damos? Tenemos que poner necesariamente una nutrición parenteral total, o sea, alimentarlos por la venita. Ya, mira, el segundo día igual, 10, ¿no? El tercer día, 10. En el cuarto día, 10 por kilo. En el mejor de los casos, ¿no? Porque a veces ni eso toleran y tenemos que suspender y otra vez reiniciar. Al quinto día recién comenzamos a incrementar, ¿no? 20, 20. Al octavo día, noveno día va a estar con 40, décimo 60, ya vamos un poco más rápido, ¿no? Y a los 15 días recién vamos a estar en volumen, que es un promedio estándar, ¿no? Para todos, 160 por kilo por día. Igual, los que nacen con 1000 a 1500 gramos, el incremento es un poquito más rápido, pero igual también, ¿no? Gradual, a los 13 días recién llegamos. Entonces, el resto de volumen vamos a darlo por vía endovenosa, ¿no? Ahí ya tenemos igual, hicimos en requerimientos nutricionales, igual se les da, pero la nutrición parental total, para que tengan una idea, le damos macronutrientes, no sé, los carbohidratos, en este caso en forma de dextrosa o glucosa. Los lípidos le damos preparados de small lipid al 20%, que tienen triglicéridos de cadena media, que tienen aceite de pescado, omega y todas esas cosas, ¿no? Proteínas también le damos en forma de aminoácidos, ¿no? El amino 20, ¿no? Al 10%. Los micronutrientes, sabemos que hemos visto, ¿no? Que se clasifican en macrominerales y microminerales, ¿no? Los macrominerales le damos sodio, ¿no? Que tenemos el cloruro de sodio al 20%, el potasio igual, el calcio, el fosforobicarbonato de calcio, fósforo, magnesio, hacemos este preparado. En micronutrientes colocamos zinc, cobre, magnesio, selenio, cromo, molibdeno, yodo. Esto ya viene en unas ampollitas, ¿no? Con el nombre de Pediatrace, por ejemplo. También le ponemos ahí vitaminas, todas las vitaminas desde la hasta, ¿no? A, B, C y todas las liposolubles, el Riviel pediátrico, viene con ese nombre, ¿no? El Riviel pediátrico. Ahora, en cuanto al aporte de energético, en un recién nacido prematuro, empezamos con 85 a 95 kilocalorías por kilo por día en la primera semana y luego nos vamos en la segunda semana ya en 120 kilocalorías por kilo por día, ¿no? Para que empiece a ganar peso. O sea, con estas 85 a 95 kilocalorías solamente vamos a mantenerlo, ¿no? Con leve ganancia de peso, pero con 120 ya empezamos a que nos gane unos 20 a 30 gramos por día. Eso es en cuanto a la nutrición. Ahora, aquí un esquemita más para que tengan una idea, ¿no? Esto no es necesario de repente que lo aprendan porque es muy avanzado. El día uno, ¿no? ¿Cómo hacemos la NPT? ¿No? Igualito también. El primer día le ponemos destroza, aminoácidos, 2 a 3 gramos por kilo, lípidos, electrolitos, calcio, magnesio, fósforo. Aquí está el Pediatrace, ¿no? Las vitaminas, el endovit y todo eso, y el volumen de agua, ¿no? Que le ponemos a eso. Además de esto, también le vamos dando lechecita, ¿no? Porque la vía enteral es lo más importante para evitar tipo de infecciones, para que las vellosidades intestinales también no se aplanen, ¿no? Porque después es bien difícil ya que toleren, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Algunas fotos este es un bebito prematuro que le estamos dando lechecita por sonda orogástrica, ¿no? Y con Alcenic llamamos, ¿no? Se le pone una jeringa, un volumen determinado y va cayendo poco a poco, ¿no? Este es con vasito, niño más grande tal vez. Este es una relactación que le llaman, o sea, le ponen una jeringuita con una sonda orogástrica y el dedo, ¿no? Para que succione y también entra la lechecita por ahí, ¿no? Succión, le vamos entrenando, ¿no? Al bebé. Igual le pueden poner otros ya un poco más grandecitos, una relactación, para que el bebito pueda succionar, succionar, y como no tiene mucha energía o gasta energía, y para que fácilmente también fluya, ¿no? A través de una sondita a su boca directamente. Eso se llama relactación. Ahora, la hipotermia, hablamos de la hipotermia en prematuros. La pérdida, digamos, de calor es igual que en los recién nacidos a término, ¿no? Mayor pérdida es por evaporación, ¿no? Que tienen que tener. Por eso, justamente, el bebé nace húmedo por el líquido amniótico, tenemos que secarlo inmediatamente, ¿no? Porque la mayor pérdida es por evaporación. Tenemos que tener
En sala de partos tenemos que tener una temperatura, dice, para prematuros entre 26 a 28 grados centígrados antes que nazcan, ¿no? Especialmente en prematuros menores de 28 semanas de gestación. Normalmente la temperatura normal es igual, ¿no? 36,5 a 37,5 grados centígrados. Y vamos a considerar hipotermia leve, moderada a severa de acuerdo a esta temperatura, ¿no? Que veamos, ¿ya? Los bebitos, por ejemplo, que nacen menos de 29 semanas, o sea, de 28 incluyendo para menos, o sea, menos de 1 kilo, normalmente al nacer no se les seca, ¿no? Porque su piel es muy fina y podemos lastimar, lacerarla, ¿no? Solamente a veces con toques o inmediatamente colocarlas en bolsas de polietileno, ¿no? Así como ven en la figura. Ya se les pone su gorrita siempre porque la pérdida de calor es por la cabeza. Se le pone su gorrita y con una bolsa de polietileno, ¿no? Esterilizada. Es cualquier bolsa, no solamente que lo esterilice. Podemos utilizar también para prevenir la calor las servocunas, las incubadoras y lo más importante, ¿no? También se podría hacer de repente ya cuando un niño esté más estable, incluso no tan estable, ¿no? Mamá canguro, por ejemplo, aquí vemos. O sea, mamá canguro es cuando la mamá ingresa, previamente se tienen que bañar, los descubrimos, entra con una bata, con la abertura en la parte anterior, ¿no? Y se ponen ahí ¿cómo se llama? Una frazadita, un pañal, perdón, para que lo sostenga, este pañalito, pero entran en contacto piel a piel, ¿no? Con la mamá, entonces le pasa el calor también a la mamá al bebé y es una incubadora natural. Aquí vemos, por ejemplo, un niño prematuro que está con su CPAP, ¿no? Este bebito está con CPAP y está haciendo mamá canguro. Y eso se practica, ¿no? Porque esto le da mayor seguridad al bebé, le ayuda, tiene varias ventajas, ¿no? Así que gane peso, mayor seguridad y el contacto madre a niño, que también es muy importante. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, dice, por ejemplo, ¿cuándo se puede iniciar una mamá canguro, no? Al salir de la UCI, aproximadamente 1,3 kg, es el tiempo que se puede iniciar y finaliza, no existe un límite, no le puede hacer hasta que, no sé, le pueden seguir haciendo mamá canguro hasta en su casa, ¿no? Cuando ya sean grandes. Para eso necesitan su gorra, necesitan un monitor de signos vitales, siempre tiene que estar en posición vertical, eh, se debe, se debe alargar el método canguro al menos 1 hora, o sea, no es que todo el día estén tampoco, ¿no? El tórax de la madre y el bebé estén descubiertos, siempre lavarse de manos y usar esta fajita, ¿no? Esos son los requisitos para mamá canguro, ¿no? Una incubadora natural prácticamente. ¿Cuáles son los beneficios de mamá canguro? Por ejemplo, regula la temperatura corporal del bebé según sus necesidades, regula el ritmo cardíaco y respiratorio, reduce el llanto del bebé, más tiempo de tranquilidad y de sueño profundo del bebé, mejora el descanso de la mamá, del papá y también del bebé, favorece la lactancia materna, estimula la producción de leche de la mamá, ¿no? La leche de la madre refuerza el sistema inmunitario del bebé, por lo tanto, disminuye el riesgo de infecciones que se puedan adquirir en el hospital, mejora la digestión y disminuye el riesgo de cólicos, ¿no? Disminuye el estrés del bebé y de los padres también, ¿no? Y disminuye el riesgo de depresión postparto. Favorece el vínculo efectivo emocional entre el bebé y los padres se van a sentir más seguros y más protagonistas en el cuidado de su hijo, y el bebé se siente más seguro y protegido, ¿no? Y entonces el bebé, el papá si va al hospital o la mamá se llama canguro, ya va a querer cuidarlo solo, no se lo va a querer llevar a su casa, ¿no? Lo más pronto posible. Y por lo tanto, va a reducir el tiempo hospitalario y volver como antes a la normalidad, a su casita. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de los prematuros, no? Hay complicaciones inmediatas y complicaciones mediatas, ¿ya? Las inmediatas, la termorregulación, ¿no? Puede ser hipotermia. Tienen una piel muy fina. Este, en cuanto a lo metabólico, hipoglicemia, hipocalcemia, acidosis, hipomagnesemia. En cuanto a la parte respiratoria, ustedes ya saben, lo más frecuente es la enfermedad membrana por el déficit surfactante, ¿no? También pueden hacer taquidemia transitoria de recién nacido, hacen apneas por la inmadurez del sistema nervioso,
¿no? Del bulbo raquídeo, inmadurez, pueden hacer apneas. La apnea es deja de respirar, ¿no? Por lo menos 20 segundos. Asfixia también. En cuanto a la parte infecciosa, están más propensos a infectarse a sepsis y a meningoencefalitis o meningitis. En cuanto al sistema nervioso central, pueden hacer hemorragia intracerebral y lo más frecuente es la hemorragia intraventricular. No hacen encefalopatía hipóxico-isquémica, también leucomalacia periventricular, ¿no? Son las complicaciones. Cardiovasculares, por ejemplo, hacen hipotensión, hipovolemia y también persistencia de conducto arterioso, ¿no? Que es frecuente. Cuanto a las complicaciones hematológicas, anemia, anemia del prematuro, hemorragias, ¿no? En cuanto a la parte nutricional, tiene un tracto gastrointestinal inmaduro, ¿no? Por ejemplo, dentro de ellos lo más frecuente es la enterocolitis necrotizante, ¿no? Que se pueden presentar a la tercera semana más o menos. Y otros, incremento de las bilirrubinas totales, hacen hiperbilirrubinemia frecuentemente y bueno, y pueden tener algunas malformaciones congénitas. En cuanto a las complicaciones mediatas, no pueden tener difusión del sistema nervioso central como motoras, visual, auditiva, PCI, ¿no? Displasia broncopulmonar, son mediatas. El patrón de crecimiento alterado, van a ser pequeños, por eso que hay que hacer sus controles frecuentemente y hacer que a la edad de 2 años, como ya les expliqué, que igualen, ¿no? A un niño a término. Tenemos ese tiempo. También pueden tener problemas de retinopatía del prematuro, osteopenia del prematuro también. ¿Por qué? Porque no tienen adecuadas reservas de calcio, ¿no? Y eso les lleva a la osteopenia. Por eso que a todo prematuro tenemos que darle calcio hasta que tenga más o menos una edad corregida de 40 semanas. Y anemia, ¿no? Por ejemplo, todo prematuro tenemos que darle su hierro a partir de los 15 días, ¿no? De edad y hasta el año. Todo el año tiene que tomar su hierro. Hasta los 6 meses se hace un control y luego vemos si lo prolongamos más. En cuanto a las complicaciones más importantes, vamos a hablar un poco, primero la retinopatía de la prematuridad, ¿ya? El crecimiento de los vasos sanguíneos de la retina, ¿no? Inicia a las 32 semanas de edad gestacional. Y bueno, y va a terminar después del nacimiento, ¿no? Y si el bebé nace a las 32 o menos, no va a haber vasos sanguíneos. Entonces, a veces este crecimiento ya en la vida extrauterina y se ve, ¿no? En peligro. ¿Por qué? Porque está recibiendo oxígeno muy alto, ya no es un ambiente adecuado como en el útero, entonces estos vasos van a empezar a crecer, pero con la probabilidad de que, de que tengan algún tipo de dilatación, algún tipo de sangrado. Al haber sangrado va a haber retraimiento de la retina y podemos llegar hasta un desprendimiento, ¿no? de retina, como sería el estadio 5. Por ejemplo, ¿no? Hay dos clasificaciones, ¿no? Etapa 1, esta etapa 1 es una capa delgada, una delgada línea demarcatoria entre la retina vascular y avascular. La etapa 2 puede haber ya un lomito o una sobreelevación, ¿no? De la unión de la retina vascular con avascular. En la etapa 3, el lomo con proliferación fibrovascular extrarretinal ya va avanzando, es un poco más avanzado. En la etapa 4, perdón, es la 3, la etapa 4, va a haber un desprendimiento prematuro acá, parcial de la retina, puede haber, ¿no? Por retraimiento. Y en la etapa 5 es cuando se produce, ¿no? Un desprendimiento total de la retina. Y esto no podemos llegar a esto, ¿no? Porque si no, el bebito se queda ciego, ¿no? Y también se clasifica por zonas. Entonces, los controles en un bebé que nace, por ejemplo, a las 24 semanas, por decir, tenemos que hacer un control a las 31 semanas de fondo de ojo, ¿ya? Un bebé que nace entre las 24, 25, 26, 27 semanas es a las 31 semanas, que nazca a cualquier edad. Después que nazca a las 28 semanas, no, el control es en 4 semanas más o menos, ¿no? 29, 33, 34, 32 semanas, 35, si nace a las 33 a las 5 y así, ¿no? Los controles prenatales
Se hace no inmediato, ¿ya? Se hace después todavía de 4 semanas en algunos casos, ¿no? Y el tratamiento de esto, de la retinopatía, si digamos el oftalmólogo quien le hace el examen de ojos, ve que hay algún tipo de ya de desprendimiento, ya le ingresa a sala y el tratamiento puede ser con inyección, o sea, con agentes, eh, con ¿cómo se llama? Anticuerpos monoclonales, por ejemplo, el bevacizumab, ¿no? Le ponen en el humor vitrio, ahí le colocan en forma de inyectable, ¿no? O de repente ya es necesaria una fotocoagulación láser, ¿no? Eso que lo hacen ya los oftalmólogos. Entonces, ese es el tratamiento, para que tengan una idea. En cuanto a la hemorragia intraventricular, es otra de las complicaciones posibles, ¿no? De estos bebitos. Por ejemplo, nos dicen, ¿no? Que la ecografía transfontanelar, que debe ser a un bebé o cerebral, es obligatorio en menores de 1,5 kg. Todos los que nacen menos de 1,5 kg tienen que tener un control de ecografía transfrontalera. Este primer día, puede ser primero, segundo, tercer día. Entre los 3 primeros días hay un alto porcentaje de sangrado. Ya después disminuye, pero hay la posibilidad, ¿no? Por eso se hace a los 3 días. Otros lo hacen el primer día, ¿no? Pero normalmente lo hacen al tercer día, al séptimo día y después de acuerdo al riesgo que está, ¿no? De repente están en ventilación, están requiriendo oxígeno, entonces. Y entre los 1,5 kg y 2 kilos hay que ver los factores de riesgo, ¿no? Si están en ventilación mecánica, están usando oxígeno y de acuerdo a la gravedad, ¿no? Se realiza. Ahora, hay una clasificación para ver el grado de hemorragia intraventricular, ¿no? Hay dos tipos, de papile y de Volpe. Lo que más utilizamos es la de Volpe, ¿ya? El grado 1 es una hemorragia de la matriz germinal con hemorragia intraventricular mínima, ¿no? Menor de 10% del área o ausente. Este es el grado 1, ¿no? Hay una capita que recubre los ventrículos, ¿no? Que es la que se llama epéndimo, ¿no? Debajo de eso puede sangrar, por eso se llama sufependimaria también se llama, ¿no? Si hay un sangradito a ese nivel, es grado 1. Del grado 2, una hemorragia intraventricular moderada, o sea, cuando ya ingresa a los ventrículos y está entre el 10 y 50%, ¿no? Ocupando ese espacio. De tercer grado es cuando ingresa la sangre y más del 50% ya, ¿no? De los ventrículos cubre. Y tenemos una distensión específica que lo que era antes, lo que es el grado 4 de papile, es localización y extensión periventricular, o sea, afuera, ¿no? De los ventrículos. Eso ya no sería intraventricular, ¿no? Sería periventricular, sería, ¿no? O intracerebral. Ese es el grado 4 de papile y el grado de encafección de Volpe ya no entra, no solamente una distensión específica se llama. Eso es lo importante en cuanto a la hemorragia intraventricular, ¿no? ¿Quiénes están más propensos a eso? Los prematuros. ¿Quiénes? Los que tienen menos de 1,5 kg, ¿ya? Por la fragilidad capilar que tienen a ese nivel también. El otro es, la otra complicación tardía o mediata es la displasia broncopulmonar, ¿no? Para que se produce esto, ¿por qué? ¿No? Porque el bebé tiene un pulmón en desarrollo, inmaduro, ¿no? Y hay varios factores externos que van a influir a esto, por ejemplo, va a estar en ventilación mecánica, el oxígeno, ¿no? Que produce radicales de oxígeno, a veces le ponemos mucho oxígeno o necesitan de por sí mucho oxígeno. El oxígeno, aparte que hace bien, también daña, ¿no? Los radicales, ¿no? Los radicales libres van a dañar al parénquima pulmonar y a los vasos sanguíneos. Genéticamente también, los procesos infecciosos y otros factores de riesgo, ¿no? Que van a hacer que se produzca un proceso inflamatorio, no va a alterar la estructura tisular, va a producir fibrosis, ¿no? Y alteración y retardo del desarrollo pulmonar, ¿no? Por ejemplo, todo esto va a provocar una displasia broncopulmonar, ¿no? Una alteración, por lo tanto, no va a haber ese intercambio, esa hematosis, ¿no? Intercambio de oxígeno por medio de los alveolos a los vasos sanguíneos. Y por lo tanto van a requerir oxígeno más del tiempo debido, más de los 28 días de vida post nacimiento. No, por ejemplo, acá vemos, ¿no? El tratamiento con oxígeno al menos 28 días después de que nazca, se considera ya una displasia, por ejemplo. En menores de 32 semanas,
Se valora esto a las 36 semanas de edad postconcepcional o al alta. Y en mayores iguales de 32 semanas se valora a los 56 días de vida o al alta. Ahora, ¿cómo clasificamos la displasia? O sea, no podemos hablar de displasia, digamos, a un niño que tenga menos de 28 días de vida, ¿no? Si ya pasó los 28 días de nacido y está requiriendo un FIO menos de 21, es leve, ¿no? Si tiene algún tipo de distrés. Si están recibiendo un FIO entre 21 a 30%, digamos, por cadenita binasal, es una displasia moderada. Y si está recibiendo un FIO más de 30%, quiere decir que está con una displasia broncopulmonar severa. ¿No? Y de acuerdo a esto también se le da un tratamiento, ¿no? A los bebés. Y, y por último, la enterocolitis necrotizante, que es otra complicación. No, esto, por ejemplo, se da, ¿por qué? ¿No? Se da por la prematura porque tiene una inmadurez intestinal. Uno. Hay alteración en la microbiota también, ¿no? También por la alimentación enteral, cuando, digamos, nosotros no le damos en forma paulatina, como les mostré a un inicio, o sea, digamos, se emocionan, ¿no? Y le dan un montón de leche, pueden tener un problema, ¿no? De enterocolitis necrotizante, ¿no? Y la isquemia también, ¿no? La falta de irrigación sanguínea, por algún problema, de repente una hipoxia que hizo, un paro, ¿no? Y puede causar la enterocolitis necrotizante. Por lo tanto, se va a producir una isquemia, daño en la mucosa del tejido epitelial y una necrosis, ¿no? Y a veces hasta llega a perforarse. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico o clasificamos la enterocolitis necrotizana? Utilizando una escala de Bell, ¿no? Hay grados, ¿no? Hay grado uno, grado 2 y grado 3. El grado uno es una sospecha nada más, ¿no? Es una sospecha. El grado 2 es la confirmada, que sí hay una enterocolitis necrotizante. Y el grado 3 es cuando ya se complica, cuando ya hay perforación prácticamente. Ya, por ejemplo, en el grado uno, que es una sospecha, solamente clínicamente el prematuro de repente le estás dando lechecita, lechecita y se empieza a distender, ¿no? La enfermera dice, doctor, se ha distendido, ¿no? Su varita bien hinchada. O empieza a vomitar, entonces, o tiene retención gástrica o hay sangre digamos, le hacen por ahí un examen de heces y sale sangre oculta en heces, ¿no? Entonces ahí paramos de darle lechecita y le empezamos a hacer algunos estudios, una radiografía, ¿no? Y cuando hay sospecha le dejamos en ayunas por lo menos 24 a 48 horas. Y vamos viendo cómo va disminuyendo ese nivel de distensión, vamos viendo que no hay vómitos y luego y las radiografías es que es lo más importante, ¿no? Ahí podemos ver en grado uno, por ejemplo, dilatación de las asitas intestinales, un hilio leve, o sea que no hay asa fija, por ejemplo, ¿no? O sea, que no hay, o sea, como que una especie de niveles hidroaéreos, algo así, ¿no? Un hilo se ve con unos niveles nada más. El grado 2 ya vamos a ver una neumatosis intestinal. No, la neumatosis, no he puesto ahí me olvidé, unas radiografías. Neumatosis son la presencia de aire, ¿no? En la pared intestinal y se ve como una figura de doble anillo, como unos anillos. Ese es el grado 2, ¿no? Y el grado 3 ya cuando vamos a ver ya perforación, ¿no? Vamos a ver neumoperitoneo, o sea, aire sobre el hígado o aire en la cavidad abdominal, ¿no? Bueno, eso es algo sobre los prematuros que ustedes para el pregrado deberían de conocer, ¿no? Que es lo más importante. Si tienen alguna pregunta acerca de la exposición, pueden hacerlo, por favor. Doctor, Sí, dime. doctor, entonces, bueno, como mencionó que la hemorragia intraventricular era entre los 3 primeros días y el PSA también era frecuente, de hecho la cardiopatía frecuente del prematuro, entonces, digamos, si viene un recién nacido prematuro, entonces se podría hacer, digamos, como un tamizaje en ecocardiografía y la ecografía transfrontalar, doctor, o no se podría. No, sí, de hecho, o sea, todos los bebitos que nacen con menos de 1,5 kilos, no, se le hace a todos una ecografía cerebral o transfontanelar en los primeros 3 días, porque es el tiempo de mayor sangrado. Claro que pueden sangrar también la primera semana, pero es menos.
Entonces, nosotros le hacemos entre el primero, segundo y tercer día en una ecografía cerebral y vemos, ¿no? Si hay algún tipo de sangrado. Si es grado uno o grado 2 tiene alta probabilidad de resolverse solo, de reabsorberse. Pero si es grado 3 y 4 sí son un poco más severos y menos posibilidad de reabsorberse. Por lo tanto, estos pueden ir a la larga, digamos, a producir hidrocefalia, ¿no? Que es una complicación posterior, porque estos coágulos de sangre pueden obstruir los conductos y producir una hidrocefalia no comunicante, ¿no? Y acerca del PSA, el PSA también, o sea, hacerle clínicamente hacemos primero, ¿no? Valoramos. Hay signos clínicos, o sea, de hecho, de inicio se puede hacer una ecocardiografía, ¿no? Para ver el PSA. Pero, y es más, o sea, el 80% de prematuros de menos de 28 semanas lo hacen, ¿no? Tienen el PSA todavía, una persistencia con conducto arterioso abierto. Entonces, en estos bebitos, nosotros generalmente se hace una ecocardiografía, menor de un kilo, sí, la mayoría, de un kilo a un kilo y medio, vemos más que todo la clínica, ¿no? A la vista hay signos clínicos de pulsos saltones, hay un tórax hiperdinámico, o sea, es como que tú le miras al bebito y ves los latidos de su corazón a través de su pared torácica, ¿no? Vemos esos signos y le mandamos a su ecocardio, ¿no? Y mayores de un kilo y medio, valoramos también clínicamente si es necesario. Sí, Joaquín, eso, ¿alguna otra pregunta más? ¿O Bueno, no? Terminó. eso también del PSA, doctor, o sea, el punto, digamos, el tratamiento médico es con indometacina, ¿no? Y después el quirúrgico con ligadura del PSA. Entonces, primero, ¿cuánto tiempo podemos esperar para darle el tratamiento médico antes de ya indicarle el quirúrgico, doctor? Ya, de inicio es el tratamiento médico, ¿no? Ahorita estamos utilizando ibuprofeno, ya no la indometacina, ya. Ibuprofeno, endovenoso. Y también hay algunas escuelas que utilizan el paracetamol. Por ejemplo, Cayetano utiliza, no paracetamol. Ibuprofeno es el Alminar, el Revalid. Y y primero utilizamos una tanda de 3 días de tratamiento, como puede ser con ibuprofeno o paracetamol. Se hace control en 48 horas, vía ecocardiográfica, para ver cuánto ha cerrado o sigue abierto. Si no ha cerrado adecuadamente todavía y sigue dando clínica, se le puede dar otra tanda de 3 días más, ¿no? Y si no cierra, hasta 3 tandas se puede dar, ¿no? Y luego de eso y si que está causando una repercusión hemodinámica. ¿Qué quiere decir la repercusión hemodinámica? Que, digamos, no gana peso, sigue pegado al ventilador, que no tolera la vía oral, ¿no? O sea, hemodinámicamente está complicando, ¿no? Al paciente tiene que ir a un cierre quirúrgico, ¿no? Que es lo menos indicado que esperamos, ¿no? Nosotros esperamos que se cierre con esos ciclos que se llama de tratamiento médico. Sí, doctor, muchas gracias. Ya, ya. ¿Alguna otra pregunta o duda más sobre los prematuros? Buenas noches, doctor. Hola, Yo tengo Rubén. una pregunta. Sí, dime. Ya, con respecto al uso de la incubadora, doctor, ¿esta se usa en todos los bebés prematuros o desde qué edad gestacional es obligatorio su uso? O aparte, ¿qué criterios debe cumplir un bebé para colocársele en una incubadora? Ya, sí, hay un determinado peso, ¿no? Todos los bebés menos de 1,6 kg deben estar en una incubadora, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que ese es el tiempo que casi no regulan su propia temperatura, o sea, no producen calor. Y además, el producir calor ellos mismos hacen un gasto de energía extra, el cual no les permitiría ganar peso o crecer. Entonces, por lo tanto, hasta 1,6 kg deben estar en incubadora necesariamente. Y luego, cuando ya llegan a 1,6 kg, o sea, más de 1,5 kg, le empezamos a probar digamos, la regulación de temperatura, ¿no? O sea, indicamos que lo baje y las enfermeras se encargan de tomar la temperatura y en cuanto regula ya podemos bajarlo y después de eso ya no empezar
a monitorizarlo ya en una cunita, ¿no? Y se van de alta 1,800 kg, ¿no? A su casa se pueden ir. Sí, pero en ese tiempo que están en incubadora, como les dije, se puede hacer mamá canguro, que es bien importante, ¿no? 1 hora al día por lo menos, ¿no? Se les pone al pecho de la mamá 1 horita nomás, después luego se le regresa a la incubadora también, ¿no? Para que estén ahí el total de tiempo. En un ambiente oscuro, sin bulla, sin luz, ¿no? Y así para que su desarrollo neuronal sea, para que las conexiones interneuronales se realicen de forma más efectiva, ¿no? Porque la bulla, el estrés, los despiertos, no duermen, entonces no hacen ese desarrollo neuronal. Sí, Rubí. ¿Alguna otra pregunta más? Con respecto a la hemorragia intraventricular también, doctor, Sí. aparte de la ecografía transfontanelar, si es que no, o sea, si es que no se realiza esta de manera obligatoria cuando tiene menos de 1.500 gramos, digamos tiene 2.200 o 2.100, pero tiene hemorragia intraventricular, ¿qué factores de riesgo nos harían sospechar que tiene esta patología para que nosotros podamos hacerle una eco de descarte? Ya, mira, si pesan más de 2 kilos y, digamos, haya requerido oxígeno, hayan tenido una enfermedad membrana hialina, digamos, severa, ¿no? Ventilación mecánica, y por decir, ahí ha necesitado reanimación, un ABAR muy bajo, son factores de riesgo para pensar en una hemorragia, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacerle una ecografía cerebral en esos casos. Pero si no ha tenido ninguno de esos factores, no es necesario, ¿no? Así que le hagan, ¿no? Necesariamente. Podrías hacerle, ¿no? En caso de que estuviese al alcance, ¿no? Pero ya con menos probabilidad que haya tenido un sangrado. Y ahora clínicamente también, ¿no? Si el que empieza a crecer la cabecita más de lo normal, la fontanela es muy grande, mucha tensión, más que todo en la tensión de la fontanela, ¿no? Aunque a veces más es el perímetro cefálico. Porque a veces la tensión de inicio no se siente, porque como ustedes saben que el cráneo del bebito es bien elástico, entonces el perímetro cefálico vamos midiendo y se va creciendo muy aceleradamente, también podemos pensar en una hemorragia, ¿no? Que esté siendo una hidrocefalia secundaria a una hemorragia, ¿no? Que es lo más frecuente, ¿no? Sí, Rubí. Ya, doctor. Con respecto a conducto arterioso persistente, doctor, cuando este es muy leve, ciertamente los signos que indicó no se notan a simple vista o así rápido cuando es un Sí. bebé. Entonces, el diagnóstico es cuando es niño o incluso cuando es joven, porque no hay repercusión hemodinámica visible. Entonces, ¿qué es, o sea, cómo se le debe tratar cuando el conducto arterioso persistente se diagnostica en la infancia? El tratamiento tiene que cerrar, porque esto a la larga puede traer muchas complicaciones, ¿no? Endocarditis y mucha turbulencia, crea, ¿no? De alto flujo. Tiene que cerrarse. Ahora cierran, no vía cateterismo, ya no necesitan operar, nada, ¿no? Le ponen un catéter, llegan hasta donde está abierto una válvula, un balón, ¿no? Un balón, insuflan y queda ahí, ¿no? Y cierran. Pero el PSA sí o sí tienen que cerrarlo. A no ser que sea, no, pero sí tiene un riesgo. O sea, en todo PSA, yo he visto niños que 4 o 5 años están cerrando, ¿no? Ahí en el INCOR. Sí, pero la indicación es cierre. Ya, muchas gracias, doctor. Ya, ya, Rubí. Si tienen alguna otra pregunta,
Por ejemplo, en la parte, ampliando un poquito, ¿no? En la parte metabólica, la complicación inmediata metabólica, que es la hipoglicemia, que es frecuente, ¿no? En los prematuros, debemos hacer igual, ¿no? La toma de la glucosa la primera y segunda hora, ¿no? Y como ya les había indicado, el límite en los primeros 3 días es 45, ¿no? 45, después es 60, ¿no? En todos los bebés. No, tenemos que estar ahí pendientes y regulando, ¿no? Porque a veces de hipoglicemia, los más prematuros, menos de 1 kilo, son bien difíciles de manejar, ¿no? Le damos, digamos, un VIG de 5, un poquito bajito, o sea, menor edad gestacional, menos VIG tenemos que darle, ¿no? Porque rápidamente se va a una hiperglicemia también. Ya, eso es bien importante, ¿no? Saber la hipoglicemia en los prematuros. Es muy frecuente. Mm, Otro punto de aquí, de este cuadrito, alguna pregunta que tengan. De hemorragia intracerebral ya hemos hablado. La leucomalacia, ¿no? Que es el otro problema que también tienen, eso sería una complicación, por las lesiones periventriculares, ¿no? Por la hipoxia que hay, o daño a nivel del parénquima cerebral, ¿no? Que hay una destrucción, ¿no? De tejido cerebral y a la larga produce, ¿no? Como que unas áreas de necrosis, ¿no? Que se llaman la leucomalacia periventricular, ¿no? Ahora, las anemias, que también que son frecuentes, ¿no? Los prematuros reciben múltiples transfusiones de sangre. No, si vemos que ya está menos de 33 de hematocrito, un prematuro está requiriendo oxígeno, tenemos que transfundirle, ¿no? Porque ese ya no va a recuperar, ¿no? No va a ganar peso, va a seguir pegado al oxígeno, ¿no? El límite es 33% de hematocrito, ¿ya? Y siempre utilizar leche materna exclusiva en menores de 1 kilo. Tiene que ser exclusiva. Entre 1 kilo y 1,5 kilos hay que valorar, ¿no? De repente la mamá de repente no está para darnos la leche materna, entonces podemos utilizar leche de banco. Si no tenemos leche de banco, ya pues fórmula, ¿no? En el peor de los casos, ¿no? Pero más de 1,5 kilos ya podemos utilizar, ¿no? Leche de banco o leche en fórmula, pero siempre con precaución, ¿no? De no ir rápido, sino lentamente. Ya, creo que ya. Ahora la retinopatía que hemos hablado, que tienen que tener, lo que tienen que fijar es acá, ¿no? 32 semanas. Menos de 32 semanas, su retina todavía ni siquiera se ha formado, ¿no? A las 32 semanas comienza recién a vascularizarse. Me refiero a la vascularización, no es que no a la retina en sí, sino a la vascularización de la retina. Ya que en un punto comienza para los extremos, ¿no? En forma centrífuga. Crecen los vasitos, ¿no? Las arterias y las venas, ¿no? Y ahí por ahí sangran, se dilatan, se coagulan, forman coágulos y retraen, ¿no? Y puede producir desprendimiento de retina. Eso hay que tener bastante cuidado. Y si nacen a las 33, 34, también tienen ese riesgo, porque estaba en proceso, ¿no? Entonces el oftalmólogo ahí le hace su control, le hace su fondo de ojo. Si él ve que la retina está inmadura todavía, está en progresión y sin complicaciones, ya ve, no más o menos se hace el control en un mes, en una semana, él ya da las indicaciones. Pero a las 40 semanas ya le puede dar de alta, ¿no? De oftalmología, dependiendo. La osteopenia del prematuro también, ¿no? Por ejemplo, la osteopenia del prematuro nosotros, como les dije, se le da calcio, forma de vía oral hasta las 40 semanas, ¿no? Y tenemos que hacer controles de calcio, de fosfatasa alcalina, más de 800, ¿no? La fosfatasa alcalina es bien alta en prematuros, ¿no? Más de 800 recién se considera osteopenia, ¿no? Y el calcio bajo, también menos de 7, 7 a menos, ¿ya? Esos son para que tengan alguna idea, ¿no? Porque en realidad es un tema ya de especialidad, pues un tema muy complicado. Ya, jóvenes, yo creo que ya hemos terminado. Si no hay alguna otra pregunta o alguna duda, damos por finalizado este tema. Y para la siguiente clase ya voy a coordinar con el delegado, ¿no? Con Jean-Pierre.
¿ya? Los del grupo de mañana, les voy a dar el número de la interna. Por favor, le pido que me escriba a mi WhatsApp la delegada y le voy a enviar el número del interno, Jorge, para que mañana coordinen las evoluciones. ¿Ya? Ya, doctor. Y escríbeme a mi WhatsApp, por favor, para mandarte el número. Ya, listo, listo. Nos vemos entonces hasta la próxima clase. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctor.